María Gracia Costa y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. En el país ascienden a 75 los fallecidos por coronavirus. El número de contagios llegó a 2.240. Los casos aumentaron principalmente en las provincias del Guayas con 1.563 y le sigue Pichincha con 211. Hola María Isabel, buenas tardes. Hola María Gracia, amigos, muy buenas tardes. A la fecha ya existen casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. Napo registró hoy su primer caso. Empezamos con este tema. Este martes se completó el mapa de contagios de COVID-19 en todo el país. Es decir, la provincia de Napo se sumó con un caso. Con esto, el número total de contagios en Ecuador pasó a 2.240. Y de los cuales tenemos 75 pacientes fallecidos de casos confirmados y 61 personas fallecidas de casos probables. La mayoría de los fallecidos se encuentra en Guayas, que cuenta con 51. Le sigue Pichincha con 5, Los Ríos 5, El Oro 4, Santa Elena 3, Manabí 1, Cotopaxi 1, Imbabura 1, Sucumbíos 1, Azuay 1 y Cañar incrementó a 2. Esto ubica la tasa de mortalidad en 3,34%. Los casos incrementaron principalmente en la provincia del Guayas, que llegó a 1.563, seguida por Pichincha con 211 y Azuay con 77. El total de hombres contagiados representa el 54%, es decir, 1.209, y son 1.031 las mujeres. Entre ayer y hoy se han hecho 531 pruebas. Es decir, en lo que va de la crisis, la totalidad de muestras tomadas para COVID-19 es de 7.982. Trabajen junto a nosotros. Nosotros hacemos el esfuerzo y el trabajo que ellos requieren, que ellos necesitan, pero también necesitamos de toda la ciudadanía. Las autoridades de salud resaltan además los casos con alta hospitalaria, que son ya 54. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las dudas que existen sobre la cifra por contagios de coronavirus que maneja el gobierno son compartidas incluso por epidemiólogos. El experto Julio Palomeque asegura que conforme pasan los días, las autoridades deberían ir revelando la cifra real de contagios y fallecidos. Este epidemiólogo comienza diciéndolo claramente. El número real nunca sabremos, jamás. Y es que nunca vamos a saber el número real de contagios por coronavirus. Primero, porque no es posible hacer tantas pruebas. Y segundo, porque algunos son asintomáticos y jamás se enterarán siquiera si tuvieron el virus. Sin embargo, considera que llegará el momento en el que la verdad por sí sola dejará sus cifras. Hoy día o máximo para mañana nosotros pudiéramos tener ya, hoy día martes o mañana miércoles, ya los datos reales. ¿Cuándo? Cuando se incorporen los resultados de las pruebas que están represadas. Cuando ya se vaya a sepultar a esos cadáveres que están guardados, entre comillas, en algunos de los hospitales. Entonces tendremos que decir mañana, o a lo mejor hoy día ya están diciendo, bueno, no han sido 60, han sido 90, han sido 120. Esto coincide con el reporte de hoy dado por las autoridades, que además de los 75 fallecidos, agrega 61 fallecidos probables por contagios de coronavirus. Eso de allí significa de que efectivamente no hablamos de 60, estamos hablando de 3 o 4 veces el número de 60. Sin tomar en cuenta que las autoridades han dicho abiertamente que preparan espacios para enterrar a los fallecidos. Si el número fuera el que está descrito en el reporte, no habría necesidad de hacerlo, asegura. Llevando el tema a las estadísticas, en el último reporte nos han dado, además de los 2.240 casos positivos, 3.257 bajo sospecha. Pero también nos han dicho que el resultado de las pruebas en muchos casos están tardando de 8 a 10 días, es decir, estaríamos teniendo resultados de hace 8 o 10 días. Vamos, esas dos, tenemos 5.000, pero creería yo que aún ese 5.000, ese número 5.000 de casos de sospechas y confirmados, creo yo que sigue siendo corto. Según el análisis que ha hecho Francisco Briones, antes el número de pruebas aumentaba en un 20% de un día a otro. Hoy, por ejemplo, solo se hicieron 6% más pruebas que ayer. Julio Palomeque asegura que epidemiológicamente a Guayas y a Pichincha hay que tratarlos de forma distinta al resto del país, incluida la forma en la que se registran los nuevos contagios. Por ser provincias donde ya hay contactos comunitarios, de esa forma las cifras se van a acercar más a la realidad. Dayana Monroy, 24 horas.
Las autoridades desean que los fallecidos por coronavirus tengan un entierro digno y que sus familiares no tengan que esperar varios días para que se realice el levantamiento de los cadáveres, ya sea en sus viviendas o en los hospitales. Alguien que venga a ayudarnos a retirarnos el cuerpo ya hoy día, 72 horas, por favor. Relata Gary López que lleva desde el sábado 29 de marzo esperando levanten el cadáver de su tío. Desde la 1 de la tarde, que falleció y lo guardé detrás de esta puerta. Lo mismo denuncia esta madre de familia en las calles de Mapasingue Este. 4 días, ya no puedo entrar a la casa. Los vecinos me quieren sacar el cadáver y botarlo a la calle. Es el clamor de los ciudadanos que ya no saben qué hacer con los cadáveres en sus casas. He llamado mañana, tarde y noche al 911 y me dicen ya está. Y nadie puede venir a retirar el cuerpo. Ante esta situación, por el retraso en la recolección de cadáveres, el gobierno nacional decidió crear una fuerza de tarea conjunta para el retiro de los cuerpos de personas fallecidas en cada una de las viviendas y hospitales y luego darles un entierro digno. Acompañado inclusive del representante de la religión que profese, adecuando espacios en Camposanto de la ciudad de Guayaquil y ciudades cercanas, y llevando a cabo con autoridades religiosas también sepelios adecuados, decentes, dignos, como se merece todo ser humano. En este Camposanto Parques de la Paz, ubicado en la parroquia La Aurora del Cantón Daule, la tarde de este lunes fueron enterrados 20 caídos por coronavirus. En este Camposanto hay espacios para 100 más, pero en otro panteón, también de Parques de la Paz, espacios hasta para 2000. Estos panteones quedarán como símbolo de la pandemia de la que se levantará el país. Para ejecutar este proceso se coordinó a través de la línea 911 con el fin de agilizarlo. Se han liberado los trámites para el retiro de cadáveres con todas las funerarias, tanto para el servicio público que se está brindando como para el servicio privado. Solo será necesario el certificado de defunción para el entierro de los difuntos. Este martes 31 de marzo se espera termine el proceso de retiro de los fallecidos. Las cifras de muertos por diversas causas y también por coronavirus aún son desconocidas en Guayaquil. Catalina García, 24 horas. La autorización para el retorno de ecuatorianos a través de vuelos humanitarios se suspende hasta segundo aviso, debido a que varios repatriados incumplieron el periodo de aislamiento obligatorio. El protocolo para estos vuelos será ajustado, aseguraron las autoridades. Los vuelos humanitarios hacia Ecuador iniciaron formalmente el pasado 25 de marzo, enfocados sobre todo en repatriar a personas vulnerables y a sus acompañantes. 5 días después, la iniciativa sufrió un fuerte tropiezo. El anuncio lo hizo este lunes la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Los vuelos van a estar suspendidos mientras podamos terminar la cuarentena o el aislamiento, que es la forma exacta de decirlo, de quienes ya han llegado al país. Y es que asegura que la experiencia con varios repatriados no ha sido la mejor. Incluso una pareja de esposos interpuso una acción de habeas corpus para no cumplir el aislamiento, argumentando que se trataba de una ilegal privación de libertad. A través de su cuenta de Twitter, el canciller José Valencia aseguró que si un mecanismo no funciona, hay que suspenderlo y luego ajustarlo. Tenemos muchísimos casos. Llegan al Ecuador, se niegan a hacer el aislamiento, quieren irse a otras provincias, han sacado salvoconductos que no corresponden. El anuncio sorprendió, por ejemplo, a Daniel Salvador, quien junto a su esposa se encuentra en Sao Paulo, Brasil, esperando poder retornar. Señores del COE, les pedimos que revean este asunto. Por un grupo de ciudadanos que han regresado y no quieren cumplir la cuarentena, no significa que nosotros nos vayamos a portar irresponsables y poner en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. Necesitamos volver junto a nuestros hijos. Por favor, ayúdenos. A la fecha, 691 ecuatorianos han podido regresar a Ecuador. Fernando Calero es uno de ellos. Se encuentra en un hotel cumpliendo el aislamiento. De que no es fácil, es una situación lenta, de cierto sacrificio, pero pienso que es lo mejor. Hay que cumplir con las normas del gobierno nacional, cumplir con los protocolos. La suspensión de vuelos no aplica para aquellos que ya habían sido programados, tanto los que ingresan como los que salen de Ecuador. Romo recordó el caso de los 12 pasajeros que vinieron desde Houston en un vuelo no autorizado. 11 de ellos dieron positivo para coronavirus. De ahí la importancia de respetar el aislamiento. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Ahora les contamos que patrullas conjuntas de Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos recorren varios puntos de Quito para verificar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad y a la vez también alertar del inicio del toque de queda. Freddy Paredes está en el mercado de Calderón, al norte de la capital, para contarnos más detalles. Hola Freddy, adelante, tú tienes esta información, te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el mercado de Calderón, en el extremo norte de Quito. Hasta aquí ha llegado esta patrulla combinada entre Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpo de Bomberos. Ellos han llegado este momento a realizar la inspección de este sitio y van a persuadir a los ciudadanos para que no se aglomeren, especialmente en este sector del mercado, y también recordándoles el próximo inicio del toque de queda que arranca a partir de las 2 de la tarde. Como pueden apreciar, elementos de Fuerzas Armadas con perifoneo están recordando a los ciudadanos que se acerca la hora del toque de queda aquí en el mercado de Calderón y a la vez mirando que no se aglomeren los ciudadanos. Esta patrulla móvil ha llegado hasta el extremo norte de la capital luego de hacer un recorrido por varios puntos verificando la restricción de movilidad tanto de personas como vehículos. Hasta el momento no se ha registrado mayor inconveniente en la capital de la República en lo que se refiere al trabajo de esta patrulla combinada entre Fuerzas Armadas, Policía, Cuerpo de Bomberos y ahora también con la presencia de agentes civiles del municipio de Quito. Es nuestro informe hasta esta hora. Volvemos con ustedes en los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy. Muchísimas gracias. Y en Guayaquil se pudo observar decenas de personas movilizándose en las primeras horas de esta mañana en las calles de la ciudad. Muchos intentaron abastecerse de productos antes del toque de queda. Así lucía Guayaquil durante las primeras horas de este martes. Cámaras del ECU 911 pudieron captar el movimiento en diferentes puntos. En la vía Daule, por ejemplo, decenas de vehículos circulando por esta importante arteria de la urbe. De la misma forma en el norte, en la Francisco de Orellana y a la salida del Cantón Durán, con el respectivo control por parte de las autoridades para verificar que se cumpla con la restricción de placas para movilizarse. Ya en un recorrido más detallado, se pudo observar cómo las cosas con el pasar de las horas comenzaban a normalizarse. Locales que lucen cerrados y muy pocas personas transitando. Eso ocurría en Urdesa. Por otro lado, en la avenida Juan Tancamarengo, personas también tratando de vender algunos productos. O como ellos, malabaristas trabajando en el semáforo. En el sector de Mapasingue el ambiente era otro. Personas haciendo fila tratando de guardar la distancia en un mercado improvisado. Está bien. Miguel, por ejemplo, tratando de regresar a casa al no haber transporte público. Esperar, no hay buses. A 108 o cualquier bus o cualquier auto que lleve para arriba. Este fue el panorama en diferentes puntos de la ciudad previo al toque de queda, tratando de abastecerse y algunos terminando labores para quedarse en casa, tal y como se ha pedido desde que se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio ecuatoriano. Valery Villalba, 24 horas. Continuamos con más y enseguida tomamos contacto con Valery Villalba, quien se encuentra en el Mercado Central de Guayaquil y nos cuenta sobre el ambiente en esta zona. Hola Valery, adelante. María Isabel, amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, lo que veíamos en el reportaje, que decenas de personas estaban pues en la calle tratando de abastecerse de alimentos y diferentes productos previo al toque de queda, pues ahora sí, a esta hora de la tarde, cuando son las 1:40 exactamente, el panorama afortunadamente es completamente distinto. Ya hay muy pocas personas en la ciudad, estamos justamente en los alrededores del Mercado Central, como tú muy bien lo decías, y ya el panorama luce completamente distinto. Son muy pocas las personas que están movilizándose, ya son también muy pocos los vehículos que están circulando a esta hora por la ciudad. Recordemos que el toque de queda empieza en 20 minutos, a las 2 de la tarde, y bueno, esta es la situación en los alrededores del Mercado Central. También recordarles que los mercados de la ciudad están abiertos únicamente hasta las 12:30 del día, por lo que ya las puertas se cierran y no está permitido el paso, por supuesto, a nadie que desee comprar productos. El panorama es así también en diferentes puntos de la ciudad. Más temprano veíamos cómo había movimiento, por ejemplo, en la vía Daule,
también en la Francisco Orellana, esto en el norte de la urbe, en donde muchas personas estaban circulando en sus vehículos y también algunas caminando, obviamente protegidas con la respectiva mascarilla. Eso es lo importante que hay que rescatar, que ya a esta hora no hay mayor movimiento. También recordar que van a estar las autoridades de control patrullando las diferentes vías para hacer que esa disposición se cumpla, por supuesto. También recordando que ya en estos últimos minutos se sigue respetando el tema de la placa para poder salir con su vehículo. Lo importante aquí es que se sigan cumpliendo con las disposiciones. Desde las 2 de la tarde, cada persona tiene que estar ubicada en su vivienda, obviamente no salir, que es parte de las recomendaciones que se ha indicado. Pues bien, esta es lo que se puede ver en estos momentos en las calles, específicamente en Lorenzo de Garaycoa y 10 de agosto, pleno centro de la ciudad, a esta hora de la tarde, cuando son la 1 de la tarde con 41 minutos, previo al toque de queda que va a iniciar a las 2 de la tarde. María Gracia, tienes más información en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Valerie, muchísimas gracias. Justamente faltan 18 minutos para el inicio del toque de queda en todo el país. Nosotros vamos a hacer un corte en este momento. Quédese en nuestra sintonía. Ya estamos de regreso y a esta hora seguimos recorriendo la capital y en este momento nos trasladamos al sector de Calderón, al norte de la urbe. Allí está nuestra compañera Helen Quiñones para comentarnos más detalles y cómo está el ambiente ya a pocos minutos de que inicie el toque de queda. Te damos el paso, Helen, coméntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti también. A esta hora les informo desde la Panamericana Norte a la altura de Calderón, justamente aquí donde están uno de los 14 puntos de control que realizan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y miembros de la Agencia de Tránsito. Cuando faltan pocos minutos para iniciar el toque de queda, este es el panorama que se registra en esta zona, donde están apostados también diferentes barrios y parroquias de Quito. Aquí habitan más de 1 millón de personas. Según los miembros de la Fuerza Pública, más de 70 personas han sido sancionadas por incumplir las normativas y también las disposiciones gubernamentales de lo que va de la emergencia sanitaria que se registra en el país. Pero nosotros durante la mañana hemos realizado un recorrido por algunos puntos del norte de Quito para contarles cuál ha sido el panorama. Se los presento en un reportaje. A pesar de la restricción de movilidad en Quito, aún no se cumple con el hoy no circula y peor aún, el quédate en casa. Uno sale por necesidad, pero ahorita ya a la casa. Gente en las calles comprando sus productos o simplemente paseando en familia. El confinamiento para frenar la pandemia del COVID-19 es difícil de respetar en algunos sectores. Es lo que evidenciamos en un recorrido que realizamos en el norte de la capital. En la Panamericana Norte, en el sector de Calderón, el tránsito vehicular fue alto este martes. Incluso automotores con placa que no podían circular este día. Hay excusas absurdas, diría yo, porque los medios de comunicación, las redes sociales, todas están informando de lo que debemos de realizar, cómo debemos movilizarnos, de qué hora a qué hora. Situación más compleja evidenciamos en el Comité del Pueblo, donde a pesar de la emergencia sanitaria se ven adultos con niños sin protección, también a adultos mayores haciendo las compras. No, en la tercera edad no podemos salir, pero es que la necesidad obliga. ¿Cómo se puede mantener en la casa? No hay producto. La avenida Jorge Garcés, donde están ubicados negocios, agencias bancarias y farmacias, se registró gran presencia de personas desafiando al coronavirus y a los controles de las autoridades. Para evitar la propagación, por ejemplo, ahorita que llego de la casa, hizo un recipiente que tenemos con agua con cloro. Recuerde que el toque de queda, que restringe la circulación de vehículos y personas, inicia a las 2 de la tarde y termina a las 5 de la mañana del día siguiente. Como vimos en el reportaje, aún se sigue registrando aglomeración de personas en varias zonas cuando está completamente prohibido. Aquí en la Panamericana Norte este control permanecerá las 24 horas del día. Esta es una vía que conecta Pichincha con Imbabura. Esta es la información. Recuerde que debe quedarse en casa. Nosotros seguiremos informando. Buenas tardes para todos. Gracias, Helen, por tu informe. Buenas tardes. Se intensifican los controles para evitar la aglomeración en los alrededores del mercado Las Cuadras en el sur de Quito. Cerca de 250 efectivos participaron en un operativo esta madrugada.
153 vallas se colocaron en los alrededores del mercado Las Cuadras, ubicado en el sur de Quito, para evitar que al menos 500 comerciantes informales se apuesten sobre las aceras. Ustedes saben que en los días anteriores esto era realmente una aglomeración tenaz y por la pandemia estamos cuidando que esto no vuelva a pasar. Además, para impedir la aglomeración de los compradores de ese centro de abasto, se peatonizó una cuadra de la avenida Mariscal Sucre, desde la Morada en Valverde hasta la calle Matilde Álvarez. Ya al ingreso al mercado, aplicar las medidas preventivas que nosotros hemos venido difundiendo a lo largo de esta emergencia, como es el uso de mascarilla, guantes, y el uso del gel antibacterial. Medida que es bien recibida por los clientes de este mercado. Sí, me da un poquito de duda, pero ya que más nos toca seguir así. Parece muy bien y que colaboremos más que todos los ciudadanos para salir de esta crisis que nos afecta a todo el mundo. Además, la madrugada de este martes se realizó un operativo para evitar los sobreprecios de los productos de primera necesidad. Desde que empezó la emergencia, sí, alrededor de 12 detenidos existen en la provincia de Pichincha, principalmente en el mercado mayorista y en el mercado de Sangolquí. Un total de 250 efectivos de diferentes entidades de seguridad participaron en el operativo. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y escuchen esto, porque el desecho de mascarillas y guantes de quienes no tienen ningún tipo de síntoma debe hacérselo de forma normal. Pero si en casa existe alguna persona positiva para COVID-19, es importante seguir un protocolo. Se lo explicamos a continuación. Las mascarillas y los guantes pasaron de ser de uso exclusivo del personal hospitalario para hoy ser implementos que todos los ocupamos. De allí que es necesario saber cómo desechar estos objetos para evitar contaminación. Según la gerente de Emaseo, Yolanda Gaete, si no existe ningún tipo de síntoma en la persona que los usa, se los debe botar como se hace con el resto de desperdicios. Pero si en casa tenemos una persona positiva para COVID-19, es importante seguir un protocolo. Residuos de ellos, me refiero a mascarillas, a guantes, a una servilleta, a desechables de comida, deben ser dispuestos igual en fundas gruesas, doble funda, bien sellada. Esa basura tiene que sellarse diariamente. Hay, ciudadanos que al enterarse que alguien en su barrio está con coronavirus, en lugar de ser solidarios, estamos portándonos agresivos. Si no tenemos ese riesgo, se puede identificar con una cinta indicando que es un residuo peligroso. Para el resto de desechos comunes que producimos a diario, Gaete pide a la ciudadanía que se coloque en doble funda y estas sean selladas. Para evitar que las fundas que son puestas en el espacio público sean sujetas a rompimiento por parte de los perros, es fundamental el sello, es decir, no llenemos la basura las fundas a su límite de tal manera que no podamos anudarlas. Tenemos que dejar un volumen menor para poderlas sellar. Además, para proteger la salud de los 1.100 hombres y mujeres que no descansan para mantener la limpieza en la ciudad, es importante que usted rocíe las fundas de basura con alcohol, agua jabonosa o una solución de agua y cloro. Este es el momento para demostrar que juntos y organizados podemos vencer a la pandemia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos informando y les contamos que la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional envió al COE un documento de recomendaciones para enfrentar la crisis sanitaria. Una de ellas tiene que ver con la elaboración de un plan post-cuarentena para que cuando regresen a las actividades cotidianas se lo haga de forma organizada con el fin de evitar un rebrote. Asambleístas y salubristas consideran que debe existir un plan para la salida de la cuarentena, una vez que se supere la emergencia sanitaria en el país. Esto se lo debe hacer por sectores y por ciudades. Y esto es importante porque cuando termine la cuarentena hay que retomar las actividades, sí, pero se lo debe hacer de una forma ordenada, paulatina y controlada. Tenemos que saber qué va a suceder una vez que salgamos de este proceso de cuarentena a la calle. ¿Cuáles van a ser las medidas? Aparte de las medidas de protección. Dan algunas ideas de cómo debería estar enfocado este plan una vez que se retomen las actividades. ¿Qué industrias pueden trabajar inmediatamente cuando termine la cuarentena? Habrá que mantener algunas restricciones de los horarios de consumo en supermercados. Tienen que haber protocolos absolutamente claros para el retorno a las escuelas y colegios. La representante de la OPS y OMS en el país considera que este plan estará estructurado una vez que la epidemia
pandemia pueda ser controlada. Hay que tener un plan que pueda prever cómo mantener la vigilancia epidemiológica. Todavía no está estructurado un plan final, pero hay previsiones sobre estos temas. Además, los legisladores plantean otras recomendaciones al COE. Pedimos que se priorice la manufactura ecuatoriana, la producción nacional en todos esos insumos y dispositivos que se necesitan y que escasean a nivel mundial. Y creen que la cuarentena debe ampliarse hasta el 17 de abril. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y los asambleístas recibirán este jueves en sesión de pleno virtual a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, para que explique la denuncia que realizó cuando presentó su renuncia al cargo. Andramuño dijo que no había los recursos necesarios para cubrir la emergencia sanitaria. Además, recibirán al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, quien deberá informar sobre el proceso de compra de insumos médicos que estuvieron con sobreprecio. La sesión iniciará a las 9:30 de la mañana. Atención, porque a medida que el COVID-19 se ha esparcido por el mundo, también lo han hecho los mitos y la desinformación respecto de su prevención. Aunque muchos de ellos son inofensivos, según especialistas, podrían generar una falsa sensación de seguridad. El desconocimiento y el temor hacia el COVID-19 hace que los ciudadanos busquen alternativas para sentirse más protegidos. No obstante, son muchos los mitos que circulan en redes sociales y que las personas adoptan como verídicos. Uno de ellos ha causado que vendedores informales ofrezcan en las calles de la capital ramas de eucalipto. Aunque a esta planta medicinal se le atribuye propiedades desinflamatorias, es importante que usted conozca que no hay investigaciones científicas que validen su uso para prevenir o tratar afecciones por el COVID-19. Tiene un efecto broncodilatador ligero y un efecto descongestionante de la mucosa. Eso no se puede desconocer, pero una inhalación de eucalipto es excesivamente caliente, podría obviamente dañar la vía respiratoria. De la misma forma, ingerir jugos o bebidas a base de ajo, tomate, riñón o limón puede aportar ciertas propiedades y vitaminas al cuerpo, pero no puede ser considerado como una medida real de prevención. Sí, hay vitaminas, por ejemplo, que pueden ayudar a subirnos nuestro sistema inmunitario. Puede existir eso, tomando en cuenta siempre que tiene que ser de la mano con la medicina científica. Una cadena más en redes sociales asegura que el virus puede permanecer de 3 a 4 días albergado en la garganta, por lo que tomar bebidas calientes lo neutraliza. Una creencia inofensiva, pero que carece de sustento. No tiene sentido, porque lo que pasó a mis pulmones pasó en el mismo instante en que las gotitas se impregnaron en la faringe. Finalmente, internautas recomiendan rociar el cuerpo con cloro para prevenir el contagio, sustancia que sirve para desinfectar superficies, pero puede ser nociva para la piel. Es francamente peligroso si me lo aplico sobre la superficie del cuerpo sin saber con seguridad cuál es la concentración que me estoy aplicando. Puedo generar quemaduras. Por lo que recomiendan informarse a través de canales oficiales y profesionales de la salud. Evitar ser una caja de resonancia de mitos que, aunque inofensivos, podrían generar una falsa sensación de seguridad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.